Bueno, habíamos quedado aquí. El cuadro clínico. El cuadro clínico, como está ahí en su letrerito, el cuadro clínico aparece durante la crisis de Angor. Aparece el Angor tal como está escrito, de aquí con sensación de angustia, con sensación de muerte muy intenso, se acompaña de sudoración, con náuseas, vómitos. Depende de si el paciente es hipertenso, puede aparecer más hipertensión un poco más severa. Si no tiene buen ventrículo, puede haber hipotensión arterial. Todos tienen taquicardia por el dolor y por la angustia. Y eso no es bueno porque aumenta el consumo de oxígeno. Si la cosa es mucho más grave, aparece tercero o cuarto, porque ya significa insuficiencia cardíaca. Y es malo encontrar realmente pacientes con angina nada más y que hagan tercer ruido, porque el compromiso de la isquemia es tan grande que está produciendo disfunción del ventrículo izquierdo y puede aparecer cabalmente disnea y otros síntomas gastrointestinales. Y además, considerar también que existe un cuadro que no es nada bonito para el cardiólogo, que es la isquemia silente. Y esta isquemia silente son pacientes asintomáticos que están evolucionando con un infarto. Y estos pacientes generalmente son los diabéticos, ¿no es cierto? Y los diabéticos van a tener mucho cuidado con la isquemia silente o con la disnea. A veces tienen solamente disnea y no es por insuficiencia cardíaca mismo, sino es un equivalente anginoso, disnea como equivalente de Angor. Existen estos pacientes y a veces pasaron el infarto como si nada. Muchas veces encontramos electros de pacientes diabéticos que van a ser sometidos a cirugía y en el riesgo quirúrgico nos encontramos con una Q, digamos, patológica en la cara inferior. Y le preguntamos al paciente, señor, ¿cuándo se infartó? ¿Infarto? ¿Cuál infarto? Yo nunca. O septal también es más o menos frecuente. Un lateral alto también de 1 ABL. Entonces, de ese estilo de cosas. Ok. Había que pedir, obviamente, en el cuadro clínico, exámenes complementarios y el más fácil sacar, y el que sirve muchísimo, obviamente, que es el electro, que ya hemos visto con ustedes lo que es isquemia y lo que es injuria. Pero más o menos tiene una evolución, ¿sí? Por ejemplo, aquí está haciendo su T era normal, comienza el Angor y comienza una T alta y picuda, ¿no es cierto? De isquemia subepicárdica. Después se va a elevar el ST. Después de elevarse el ST, la T se va a volver negativa. La Q va a comenzar a aparecer, se va a profundizar. Miren la Qcita que tenía aquí y la Q que comienza a evolucionar. ¿Sí? Aparece la onda Q. Después, con el tiempo, otra vez, si todo va bien, el ST comienza a infradesnivelarse y después acaba con una onda Q anormal y una onda ST completamente normal y una Q patológica. ¿Ok? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando el ST sea significativo, tiene que ser por lo menos 2 milímetros abajo, 2 cuadraditos abajo o 2 cuadraditos arriba. ST sí es significativo de isquemia o de injuria y de evolución al infarto, por si acaso. Aquí, por ejemplo, en este electro bruto, miren cómo se está elevando el ST y la onda T se está viendo altísima. Miren esta onda T completamente anormal, ¿no? Asustable. ¿De acuerdo? O sea que este ST, este sería un infarto anteroseptal muy grandote. Entonces se puede presentar ondas T de ese estilo. O aquí, por ejemplo, miren en D2, supradesnivel del ST de casi 3 milímetros, es súper significativo. El punto J se dice que es este, el que sube. Y si encuentra un ST todavía más horizontal, mejor todavía, en ángulo recto. Así que así se va. Entonces, estos pacientes, como todavía no se están infartando, porque no estamos hablando de infarto, están por infartarse, hay que hacerles el cateterismo cardíaco, que hemos hablado en las clases de hemodinamia, el cateterismo cardíaco derecho-izquierdo, que no lo voy a repetir, y sí haremos cinecoronografías para encontrarnos, por ejemplo, con esta coronaria derecha,
Aquí hay una lesión coronaria, parece rosario, ¿no es cierto? Y aquí una lesión bien significativa. Acá está para el 90%. Claro, con 90%, con el 75% ya tienes dolor, con 20% con seguridad que sí. O aquí, por ejemplo, en la descendente anterior hay una estenosis del 95%. Entonces sí es significativo, pero el paciente todavía no se ha infartado. Ok. Entonces podemos encontrar así lesiones de todo estilo en la cine coronaria. Otro método bueno sería hacer cardiología nuclear. Y en cardiología nuclear podíamos ver imágenes de corazón. Este es el ventrículo izquierdo, es la cara anterior, la cara apical, la cara anterior en un eje vertical, eje horizontal, perdón. Y esto es cuando el paciente está en reposo, pero cuando hace estrés, tengo casada la imagen. Si es casada la imagen, es una isquemia. Digamos aquí, es la normal, y al hacer esfuerzo, hace esto. Claro que si esto estaba con el reposo así, sin la punta del corazón, y hace igual en el reposo encuentro esto, y en el esfuerzo esto, este fue un infarto ya, esto no es isquemia. Pero sí, hay varias imágenes de tratamiento de cardiopatía isquémica. Por ejemplo, aquí, miren, este corazón debía ser así lindo y hermoso, así en forma de ratura. Aquí no tiene la punta, la parte apical no está. Esto debía ser redondito, como un rosconcito. Aquí es la cara inferior, la cara septal. Aquí no hay, la cara septal apenas aparece y yo tengo un infarto en la cara inferior. O sea que en medicina nuclear sí podía discernir un poquitito. Si tengo duda, también está indicado. Y el tratamiento, antes que se infarte mi paciente, hay que apagar el incendio. Esa es la teoría de la angina inestable especialmente. Entonces, tengo que tener en el tratamiento de la angina inestable 3 medicamentos sí o sí. Sí o sí. ¿Ok? Obviamente que el reposo está indicado porque el esfuerzo le está produciendo angina. Pero tendría que tener yo un nitrito, que de preferencia es el mononitrato de isosorbide, el mononitrato, no tanto, estos no, pero como tratamiento crónico, este es el mononitrato de isosorbide, un antagonista del calcio, que sería de preferencia el diltiazem, y después un metabloqueante. Para manejar fácil puede ser atenolol, ¿sí? Puede ser atenolol sin problema. Tengo que darle aspirina, pero aspirina en más alta dosis. Tengo que dar hasta 400 miligramos de aspirina. Si es angio inestable y está en el hospital de anticoagulo, con heparina de bajo peso molecular, es muy fácil, la dosis es 1 miligramo kilo peso, punto, una sola inyección. Si es muy agudo, 2, pero en general una sola dosis de heparina de bajo peso molecular. Y tengo que darle clopidogrel entre 300 a 600 miligramos el primer día, una sola vez. O sea que es bueno, si ustedes tienen un paciente en su casa, darle aspirina, ¿sí? 4 comprimidos de aspirina, que son 400 miligramos, y el clopidogrel, que viene en 75 miligramos, le dan entre 300 a 600. Estas cosas son geniales porque van a evitar el infarto. Después ya le puedes dar 75 miligramos al día como mantenimiento. Pero al principio hay que dar de 300 a 600 miligramos y hay que dar siempre estatinas porque se han visto que la atorvastatina o la rosuvastatina mejoran el pronóstico de estos pacientes. Y una vez que ya estén más o menos estables, y hay que pensar en un tratamiento o invasivo quirúrgico. Invasivo me refiero a hacer angioplastía o el stent que hemos visto en hemodinamia o ir al bypass aortocoronario. Este es el equipo de hemodinamia del belga. Ok, este es el stent. Voy a colocar el tubito. Tengo la placa de aterosclerosis que se está cerrando el 90%. Le paso una guía, después le paso el balón, inflo el balón a unas 14 a 20 milímetros de presión, aplasto la placa de aterosclerosis y después enseguida le pongo el stent.
Y stents hay de todo estilo. Ahora hay medicados, no medicados, un poco más caros, un poco más flexibles o no flexibles, pero más o menos, si tendría una lesión así, la convertiría después en una hermosa luz arterial completamente normal con el stent. Este es un stent de la Medtronic. Tiene un medicamento aquí adentro que se llama Steriolimus. Y este medicamento, el Steriolimus, hace que la placa de aterosclerosis no crezca de más. O sea que genial. Le abro con este la coronaria y tengo de paso un medicamento que está evitando el crecimiento de las coronarias. Y después ya se han hecho stents, porque antes eran solamente rectos, ahora hay para curvas, hay para bifurcaciones, ha aumentado muchísimo y la técnica, obviamente, y los equipos también. Y obviamente si es que técnicamente no puedo realizar angioplastia y stent, tengo la opción de hacer cirugía de bypass aortocoronario, que tengo dos opciones. Puedo sacar una vena safena del paciente, ¿sí? Y después la vena safena la traslado aquí, a un agujerito en la aorta, y después le traslado a la coronaria donde no está infartándose. Aquí está la lesión coronaria, aquí está el bloqueo, que no lo puedo arreglar con stent. Y antes solamente se hacían cirugías, antes solo cirugías, hasta el año 83, 84, cuando comenzó la angioplastia recién, imagínense. Mientras tanto, toda la cirugía de bypass aortocoronario. Entonces, este es el bypass, se llama aortocoronario, porque está desde la aorta hasta la coronaria, bypass aortocoronario. Hay que tener mucha habilidad para la sutura. Esta es facilita, esta es más delicadita. ¿Ok? Pero el bypass de safena dura más o menos unos 8 años cuando está bien cuidadito. Digamos, aquí hay 2. En cambio, después hay que otra vez operar y otra safena hay que conseguirse para tener otro bypass. Y después evolucionó la cosa y ahora se hace con mamaria de preferencia. La mamaria izquierda para la descendente anterior y la mamaria derecha para la coronaria derecha. Obviamente, arteria con arteria van bien, porque si se dan cuenta, la sangre arterial está yendo por una vena, y la vena tiene que arterializarse, cosa que no está hecha. Su histología no es para eso, ¿de acuerdo? No es para eso. Entonces, por eso que dura poco tiempo, por eso que dura más o menos 8 años. ¿Okay? Bueno, pero ahora se puede hacer mamaria sin ningún problema, que es mucho más trabajo, que es mucho mejor en las mujeres, por razones obvias, tienen unas mamarias un poco más gruesas, sí. Que cuesta trabajo disecar la mamaria, sí, pero sí se puede hacer, ¿ok? Y también se hizo alguna vez con la gastroepiploica, pero no ha resultado porque no tenía muy buen flujo. Se hacía gastroepiploica de la arteria para la coronaria derecha, ¿ok? Así que eso no dio mucho. Así que es mejor utilizar las mamarias como tal. Ahí está la mamaria derecha. Aquí están utilizando para la descendente anterior y esta otra mamaria están utilizando para la izquierda. Ok. Otro avance grande que ha habido es que todos los pacientes con cirugía de bypass aortocoronario tendrían que tener circulación extracorpórea, que el corazón quieto, punto. Pero ahora se han hecho equipos como este que están viendo aquí, que se llama Octopus. Y el Octopus es un aparatito que el corazón está latiendo, no hay necesidad de pararlo, ¿sí? El Octopus agarra una parte del miocardio, otra partecita estabiliza la coronaria donde va a ser el bypass y ahí le hace el bypass con corazón funcionando. Entonces, todas las complicaciones habidas y por haber de la circulación extracorpórea se han ido. Porque son muchas complicaciones, mucho más peligro, mucho todo. Entonces, con los Octopus, entonces se opera mejor. Entonces, hay unos avances de ese estilo
que está mejorando el pronóstico de estos pacientes, obviamente. ¿Okay? Bueno. Hay otras, bueno, pequeños detalles más, pero la otra cosa que ha mejorado muchísimo es la cardioplegia. Es decir, que cuando yo paro el corazón, tenía que meter a las arterias coronarias una sustancia de conservación de las coronarias. ¿Sí? Y esa sustancia ahora ha mejorado muchísimo. La cardioplegia ahora es fantástica en la parte química de la construcción de esos líquidos que se inyectaban a las coronarias. Ese es otro avance genial en estos tipos de cirugías. Y el que inventó el bypass aortocoronario fue mi jefe, René Favaloro. Ese fue mi jefe. Lastimosamente se mató el 29 de julio del año 2000. Se mató por cuestiones económicas. Porque la seguridad social no le pagaba dinero. Y como no le pagaba dinero, entonces escribió una carta diciendo, no voy a despedir a nadie, prefiero morir. Y así más o menos se mató. Y una pena porque para mí fue un ejemplo y fue una bella persona para mí. Ok, eso sería en cuanto a isquemia miocárdica como tal. Ok, a isquemia miocárdica. Ahora podemos ver ya la parte de infarto, aprovechando el pánico. Ya que se infarte de una vez. Ok, entonces el infarto no es ningún chiste, ¿no? El infarto es siempre el pensamiento tuyo cerca de la muerte. Yo les decía que recién te arrepientes de haber comido, de haber tragado, de haber comido grasa, de haber fumado, de cosas. Te arrepientes después de tu infarto, punto, y por ahí te mueres. Entonces, otra vez, como la cardiopatía isquémica, habría que aprender por lo menos las coronarias donde salen. Aquí está la descendente anterior. De la descendente anterior salen las septales, ¿sí? Y las diagonales, y de la circunfleja, de esta arteria circunfleja, pueden salir laterales y las mesiales. Bueno, pero y aquí está la coronaria derecha, que tiene esta pinta. Y les muestro la coronaria derecha de especial, o esta, que es la coronaria derecha, ¿sí? Mejor de pinta, porque de la coronaria derecha sale la arteria para el nodo sinusal. Aquí está más. De la coronaria derecha está saliendo, de esta coronaria está saliendo la arteria del nodo sinusal. Y más abajo sale para el nodo auriculoventricular. Entonces, cuando se infarta el paciente aquí arriba, hace infarto del nodo sinusal y hace infarto del nodo auriculoventricular. Si se infarta aquí, va a ser infarto del nodo B. Y estos pacientes con infarto de la coronaria derecha, o por lo menos si hace isquemia nada más, salen bradicárdicos. Hay que tener mucho cuidado con la bradicardia, porque inclusive necesitan marcapasos transitorios, ¿sí? Para arreglar este problema después. Si hace isquemia, se pasa la isquemia y el nodo sinusal vuelve a funcionar. Pero también puede suceder que se haya infartado el nodo sinusal y después salga con marcapaso definitivo. ¿Ok? Bueno, así que estas son las imágenes de la cinecoronariografía. Y el infarto, al final, el infarto no es más que un déficit prolongado de lo que estábamos viendo en la anterior clase, de la oferta que nos da las coronarias y la demanda del oxígeno, que era un poco más compleja, ¿se acuerdan? Entonces, cuando la isquemia, o sea, la falta de oxígeno al miocardio es por lo menos de media hora, el ANGOR hay que cambiarle de nombre como ANGOR prolongado. O sea, ANGOR prolongado es simple y llanamente la idea de que la angina de pecho ha durado media hora. Y eso significa infarto. Puede significar infarto. ¿Sí? Puede significar infarto. Entonces, ANGOR prolongado, igual infarto, hasta no demostrar lo contrario, por ahí solamente era una isquemia muy prolongada.
Pero cuando hay isquemia prolongada, ya comienza a tener trastornos electrolíticos y obvio aquí va a afectar el potencial de acción a la bomba de sodio y potasio. Van a salir muchos metabolitos, entre esos las enzimas cardíacas, y obviamente con el tiempo va a llevar a la muerte celular irreversible. O sea, depende dónde te infartes para el área que te infartes. Puede ser una diagonal, puede ser una arteria terminal de la coronaria derecha, por ejemplo, y te infartas muy poquitito. Pero si te infartas un poco más cerca a la aorta, el área de isquemia va a ser mucho más. O miren, aquí se ha infartado el tronco de la coronaria izquierda, entonces el área de isquemia, que después va a ser infarto, va a ser muchísimo más. Esto obvio que te va a tener mayor mortalidad que este infartito. ¿Ok? Y los factores de riesgo son los mismos que hemos visto, obvio. La diabetes, el tabaco, la hipertensión, la dislipidemia, el estrés, la obesidad, el sedentarismo, todas entran en la misma danza. Y no es más, ¿no? La enfermedad aterosclerótica coronaria va creciendo, poco a poco. Si eres diabético no te controlas, si con hipertensión y no te controlas y fumas, obviamente que va a ir en la elevación poco a poco. ¿Ok? Entonces, el infarto ocurre como está en esta figurita bonita, porque la placa fue creciendo, sin la placa de aterno. Al principio dijimos asintomática, hasta que por ahí puede ser sintomática con el 75% de obstrucción coronaria. ¿No es cierto? Pero sucede que esta placa se rompe. Por eso dice que se fisura. Esta palabra no es muy utilizada en nuestro medio. Se rompe o se ulcera. Por eso se llama accidente de placa. Y al ulcerarse la placa, obviamente, se forma un coágulo que tapa el 100% de la irrigación miocárdica y ahí viene tu infarto. Y la fisiopatología es más o menos compleja, pero lo que sucede en el momento que se rompe la placa, ¿sí? La que comienza a causar por razones obvias son las plaquetas. Cuando tenemos una herida, donde sea, lo primero que corre es fibrina, de las fibrinas las plaquetas, y las plaquetas comienzan a tapar con la fibrina y se forma un coágulo. Aquí también sucede lo mismo, ¿sí? Las plaquetas, ¿sí? Se comienzan a reunir, ¿no es cierto? Porque están viajando siempre en pilas de moneda, ¿no es cierto? Bueno, en cambio aquí se comienzan a adherir a la zona de la herida de la placa, ¿sí? Entonces, hay una glucoproteína, que es la GP de la placa, que se va a unir a uno de los factores de coagulación, que ya van a ver cuando ya ven coagulación, que es también complejo, al factor de Willebrand. Ok. Y otra cosa interesante, aquí podemos ver en este dibujito, las plaquetas al principio, cuando viajan a la herida, a la ruptura de la placa, después se convierten en plaquetas espiculadas, así. ¿Y por qué se espicula? Solamente para tener mayor superficie de acción. Antes eran redonditas, ¿sí? Cuando actúan se convierten en plaquetas espiculadas. Entonces, la plaqueta, que era de forma lisa, se transforma en espiculada, así como les dije, para aumentar la superficie corporal. ¿Ok? Y de paso, va a producir ciertos gránulos más de activación para formar el coágulo. ¿Ok? Y existen, así se van reuniendo más plaquetas, y aquí viene lo que se llama la agregación plaquetaria lógica, y entonces se forma el trombo que va a ir tapando poco a poco, va a ir tapando a nuestra placa coronaria. Entonces, aquí estaba, y aquí se forma todo el show de fibrina y todo lo demás, y el flujo se tapa completamente. Aquí tienen ustedes un accidente de placa, y aquí está el trombo. Se tapó 100%. Miren esta placa de grasa de aterosclerosis, ¿no? ¿Cuánto estaba tapado? Cualquier cantidad. Aquí tienen otra placa, aquí está la ruptura de la placa, ¿sí? Y aquí está el trombo formado. Y esta es la placa de esclerosis. Así que sigan fumando y van a ver,
Así ustedes ya no van a ver. Los alumnos van a ver las placas de aterosclerosis y van a salir en Facebook. Aquí hay otra placa de aterosclerosis. Ahí está con su accidente de placa y su trombosis. ¿Okay? O sea que así se va formando la cosa. Aquí hay un esquema súper facilito de lo complejo que significa, pero más o menos ahí. Aquí viene la oclusión coronaria que hemos hablado. Por tanto, hay una hipoxia, ¿no? Una disminución del flujo de oxígeno celular. Entonces, una mala noticia es que el mecanismo aeróbico, y acuérdense que el corazón es súper aeróbico, funciona con oxígeno, ¿no es cierto? El que más consume oxígeno es el corazón. Entonces, se para. Si no hay oxígeno, tiene que pararse. Entra el mecanismo anaeróbico, pero el mecanismo anaeróbico del corazón es poquísimo, poquísimo. El que tiene mecanismo anaeróbico genial son los músculos de los brazos, los músculos de las piernas, el estriado. Ese tiene mucho. En los maratones, por ejemplo, el mecanismo anaeróbico, después de estar 30, 35 kilómetros, los tipos siguen corriendo como si nada y están utilizando cabalmente más su mecanismo anaeróbico que el aeróbico, y el corazón no funciona así. Y les contaré que en la altura ha sido un poquitito más. Los pacientes potosinos, las personas potosinas tienen un poquito más de mecanismos anaeróbicos dentro del corazón. Bueno, pero es lo de menos. Entonces, este stop anaeróbico produce lo que dijimos, alteraciones metabólicas. Y entre esas alteraciones metabólicas está un aumento del ácido láctico y el aumento del ácido pirúvico. Estos ácidos, el láctico y el pirúvico, son los que van a irritar las terminaciones nerviosas y van a producir el dolor. ¿Ok? O sea que son los ácidos que están produciendo dolor. Y claro, la mala noticia es que la bomba de sodio y potasio se va al tacho. ¿Por qué? Porque hay una disminución brusca de ATP, disminución brusca de oxígeno, disminución brusca de glucosa, y entonces se para la muerte. ¿Y eso qué significa? El calcio intracelular sale al extracelular, porque los canales lentos de sodio y calcio que existen por ahí se alteran, ¿sí? Entonces se invierte el metabolismo celular y el calcio sale al espacio intracelular y debía estar en el extracelular. Bueno, y ahí vienen otros asuntos. Aumenta la ATPasa. O sea, la ATP normal se va a convertir en ATPasa, que ya es una enzima. Los radicales hidrógeno y oxidrilo salen. Y en ese momento ya existe muerte de las mitocondrias. Primero una isquemia mitocondrial, sarcoplasmática severa, y a esto significa necrosis y muerte celular. Y esto sucede en 30 minutos, no más, porque el corazón no resiste mucho. Y bueno, después de la necrosis, si vive el paciente, ya no va a recuperar todo, se va a volver fibrosis. Mientras más grande sea tu infarto, más fibrosis tendrás, pero acuérdate que la fibrosis no te sirve para hacer la sístole ni la diástole perfecta. Entonces ya puedes entrar en insuficiencia cardíaca con el tiempo. Tenemos ahí un dibujito de una necrosis de la cara inferior, aquí de la anterior. ¿Ok? Entonces, con todas esas elucubraciones filosóficas, llegamos al diagnóstico de infarto. Y yo ya les había adelantado que para tener infarto tengo que tener 3 pilares, sí o sí. Si me falta alguno, comienzo a dudar del diagnóstico. Tengo que tener angor, típico, ¿de acuerdo? Tengo que tener un electrocardiograma anormal, me estoy refiriendo a isquemias o a injurias o endoscopia, no hay problema. Y tengo que tener enzimas altas, las enzimas cardíacas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se podría dividir topográficamente a los infartos en transmurales, trans del griego trans, que están comprometiendo todo el espesor del miocardio, porque se ha tapado, ha habido un accidente de la placa de una arteria principal, pero puede ser también no transmural, porque se ha tapado una colateral solamente, miren, por ejemplo, una colateral aquí, y está haciendo una necrosis o una isquemia subendocárdica o subepicárdica.
va a ser un infarto subepicárdico, subendocárdico, que además lo hemos podido seguir en el electro. Ok, ese es topográfico. Pero obviamente que aquí, este es un infarto de mortalidad más alta que este. Y estos infartos, vamos a ver, son los del ST supradesfibrilado y estos del ST sin supradesfibrilar ST. Entonces, ahora está así la clínica clasificada. Se clasifica infartos con elevación del ST, como este que se está elevando el ST, y infartos agudos sin elevación del ST. Eso está de moda, ¿ok? Así se clasifican ahora, con elevación del ST, sin elevación del ST. Pero también existen 5 tipos de infartos. Pero no tanto el infarto sigue siendo el mismo. El infarto tipo 1 es el que estábamos viendo. Es la ruptura de la placa inestable y la trombosis de la coronaria. Se tapó el 100% de la coronaria, punto, se infartó. Ahí se acabó. Es mi infarto número 1. El tipo 2 es de otro estilito. Aquí no existe accidente de placa, sino que la placa de aterosclerosis va creciendo poco a poco, hasta tapar completamente la arteria. ¿Sí? Y esto es más frecuente en mujeres y no sabe por qué. Es que las mujeres siempre son así, lindas y hermosas. ¿Ok? Generalmente son mujeres en la época de la menopausia que están evolucionando poco a poco, hasta que no hay accidente de placa. El tipo 2 sería solamente por crecimiento total de una placa de aterosclerosis. El tipo 3 es un paciente que se ha complicado y que se muere. Tipo 3 se ha muerto, pero ¿por qué se ha muerto este infarto? Este paciente, porque tuvo fibrilación ventricular. ¿Ok? En un paciente, bien, que ingresó, digamos, al hospital con un infarto, no había ningún problema, y bueno, comienza fibrilación ventricular y se muere. Y miren, antes que se eleven las enzimas, especialmente la troponina, que es la más fiel para todas. Son casi una muerte súbita porque son pacientes que no te dan tiempo para nada, Y hagas lo que hagas, el paciente se muere. ¿Sí? Le puedes chocar, le puedes hacer lo que quieras, reanimación, horas, y el paciente se va. Ese es el tipo 3. El tipo 4 ya es relacionado con la angioplastía. Le estabas haciendo una angioplastía, no has hecho bien la angioplastía, inclusive le puedes colocar un stent, qué bien, estaba evolucionando bien, y se infarta a las menos de 48 horas después de la angioplastia. ¿Ok? ¿Lo hiciste? Y a pesar de que eso, igual se infartó. Y con troponinas más del 5 veces el valor de la norma. ¿Ok? Ese es el tipo 4. La tipo 5 está relacionada simplemente con la cirugía de revascularización. Cuando hay cirugía de bypass aortocoronario, entonces se va a complicar el paciente. A pesar que lo hagas, se va a infartar el paciente, y eso les cuento que es relativamente frecuente. Que después un paciente que tenía ángulo inestable, le hacen cirugía de bypass y evoluciona mal y se infarta. Los pacientes de mi jefe no tenían que infartar según él, entonces había que sufrir cuando se infartaba. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. La evolución del electro es súper importante para ver los infartos, especialmente estos, los infartos con elevación del ST. Se llaman INSAC. Cabalmente, este es el nombrecito que tienen estos infartos, ¿sí? Infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, primero comienzan con T negativa, con isquemia subepicárdica, isquemia como tal. Después elevan el ST, a veces inclusive como ondas monofásicas, no ni siquiera aparece esta mosquita del punto J. Perdón, hola. Sí, buen día. Sí, estoy pasando clases, pero dime una vez. Entonces, a las 12. Ya, listo, chao. Entonces, en la evolución después
¿no? Hacen injuria, lo que hemos visto en el electro, isquemia, injuria, y después aparece la onda Q del infarto. Así de fácil. Aquí está más fácil, ¿ves? A los que entienden árabe, aquí está también, ¿y? El ST supracervelado se llama morfatat hat al, y cuando aparece la onda T, mauhat onfa, aparece la onda Q, quiere decir, si ustedes no saben. Pero lo que pasa es que ustedes están leyendo así, no, tienen que leer así, al revés, mire. Aquí está, pues, mat, hat, onfa. ¿Sí? Aquí está, hat, ahlabi, que Allah se compadezca de él, pero así es la evolución también en los camellos, o sea que es precioso, para que entiendan en otro idioma también, para que sea una clase políglota. Ok, y la topografía ustedes ya saben, no la vamos a repetir, lo que hemos visto en el electro, las topografías de todo lo que ustedes quieran, infartos inferiores, anteriores, no importa, esto ya hemos visto, yo feliz porque ya hemos visto. Muy bien, entonces ya tengo dos cosas, Angor y alteraciones en el electro. ¿Qué me toca? Enzimas cardíacas. Muy bien. Hay que saber lo normal de las enzimas cardíacas. La CPK, la creatinina fosfoquinasa, tiene que ser menos de 200 unidades internacionales por litro. La MB de la CPK tiene que ser menos del 5% de la CPK. La TGO y la TGP casi no pedimos porque estas se elevan mucho después del infarto. ¿Ok? Y la troponina T o la troponina I, miren qué fácil para acordarse, 0.1 nanogramos por mililitro. Es lo normal. Basta que esté un poquito elevado sin infarto, por eso que esta es la mejor de todas. Y si tuviéramos mioglobina, creo que hay un laboratorio de mioglobina, les contaré aquí. No sé exactamente cuál, pero por ahí me comentaron, es de menos de 60 nanogramos por decilitro. Entonces, lo que generalmente hacemos es pedir CPK, MB de la CPK y la troponina. Hay que tener cuidado que la CPK también se eleva en lesiones musculares. Claro, el corazón es un músculo, por eso sale. Pero por ahí, un accidente, por ejemplo, de tránsito, es muy difícil después saber. La CPK debe ser elevada a 800 por el accidente, pero no por un infarto. Inclusive una inyección intramuscular puede elevar la CPK. Pero la MB de la CPK no. Esa es una molécula propia, una partícula del corazón mismo. Entonces, miren, unas se van elevando más rápido y otras elevándose menos. Aquí solamente hay un cuadro comparativo. Miren, la troponina se eleva ya las 2 a 3 primeras horas. En cambio, como les dije, TG o TGP, las 12, 24, 48 horas, ya no me sirve, ya sé que es un infarto, ¿no? Y obviamente que esta se mantiene más tiempo. Hasta 14 días puede estar el LDH elevada. En cambio, la troponina no. Mire, se eleva muy temprano. El pico máximo es a las 16 horas. Horas. Eso es buenísimo porque vos puedes seguir pidiéndole otra troponina para estar más seguro y después vas a descender a los 2 días. Y la MB de la CPK, mire, máximo, hasta las 20 horas es el pico máximo y después desciende. O sea que son los valores normales de las enzimas. Ahora bien, ya tengo mi diagnóstico, fácil, ¿no? Elevación del ST, ya tengo mi diagnóstico. El problema es que tengo que enfrentar al tratamiento. Y aquí en el tratamiento, lo más sofisticadito es el tiempo de acción. Y aquí vamos a quedar para no quedar incompleto. La próxima clase del miércoles va a ser esto, el tratamiento del infarto con elevación del ST. ¿Ok? Muy bien, ahí quedamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Saben todo. No, Bien. Sí, dime. no, doctor, está bien. Ok. Ahora solamente decirles que el tratamiento, digo, el infarto con elevación del ST tiene altísima mortalidad.
En cambio, el paciente con elevación del ST, sin elevación del ST, tranquilo, les tratamiento médico, sin apuro, sin nada. O sea que gran importancia del primer electro, de tener el diagnóstico para saber lo que haces. Ok, entonces nos vemos algún día. No, el miércoles. Listo, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.